Bien, amigos, continuamos con el día. Estamos esperando conectarnos porque esta entrevista va a ser virtual, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, con quien vamos a conversar acerca de los cambios, la conversión del Departamento Nacional de Investigaciones, que es una entidad militar, su conversión en entidad civil, pero coordinadora de todos los servicios de inteligencia, que es lo que se plantea en una reforma. Recordemos que por primera vez, desde el 16 de agosto pasado, el DNI está dirigido por un civil, que es el doctor Luis Matos, ¿verdad? Abogado, entendido de esos temas. Y la verdad es que esto es interesante, sobre todo porque el espionaje se ha convertido en un negocio lucrativo en el país, de civiles y de exmilitares. Por tanto, civiles, hoy día son civiles. Y eso es una barbaridad. Eso pone en una exposición peligrosa los derechos individuales. Y aquí eso es como Naena, la República del Naena. Eso es gravísimo, pero es una práctica, y es una práctica real. De manera que vamos a hablar para ver cuáles son, qué busca el gobierno con estos cambios, que tienen que hacerse desde las leyes. ¿Qué te parece, Carolina? Definitivamente también con eso del DNI y los cambios que hay que institucionalizar a través de las leyes. Vimos ya en el DNI que el gobierno, digamos, dio un primer paso designando un civil, que es evidentemente un mensaje en cuanto a la dirección de cómo veía el futuro del DNI, y ahora este proyecto de ley, pues, digamos que reitera esa posición. Algo similar ha pasado con el Ministerio Público. Al designar un Ministerio Público independiente, pues ahora uno supondría que el siguiente paso es institucionalizar esa independencia a través de una normativa que en este caso tendría que ser una reforma constitucional. Me confirma, producción, que tenemos ya con nosotros al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta. Muchas gracias, señor Peralta, por estar con nosotros temprano en la mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya habíamos adelantado la primera pregunta. Primero, gracias por aceptar conectarse con nosotros para tratar este tema. Gracias a ustedes. Una especie de conversión del DNI, que será una entidad civil, pero que va a coordinar a todos los servicios de inteligencia que son militares. ¿Cómo se da ese híbrido? ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, escuché parcialmente a Carolina haciendo un símil al cual nosotros no hemos hecho referencia también con relación a lo que ocurre con el Ministerio Público, en el sentido de que lo que está pasando ahora con el DNI, lo que quiere que pase la ley, comenzó a pasar desde que se inauguró el gobierno. Es decir, tradicionalmente el DNI ha sido una institución dirigida por militares o exmilitares y tiene un perfil militar, porque además está bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. El presidente Abinader ha querido que esta institución, esta dependencia del Poder Ejecutivo, tenga otro perfil y por tanto puso como director a una persona con otro perfil, un abogado de práctica constitucionalista, con otra ideología, que Luis Soto, que creen en los derechos de la gente, que creen que independientemente de estas delicadas tareas hay que hacerlas siempre, esa y cualquier práctica del Estado, con respeto a los derechos ciudadanos. Entonces, Luis Soto ha venido limpiando el DNI. Ya esta no es una institución donde se desmantela una banda de delincuentes
o de narcotraficantes y aparecen gente con carnet del DNI. Ya no hay armas en manos de particulares, de empleados, de empresarios, de choferes, de comerciantes que tienen carnet y armas del DNI. Entonces, tal como decía Carolina, es necesario que esto se perpetúe, es decir, que se haga institucional. Ahora bien, hecho este preámbulo, paso de manera más concreta a la pregunta que hace Uchi. Lo que plantea esta ley es un sistema nacional de investigación. Porque ahora el Estado tiene varios órganos que hacen inteligencia en favor del Estado. Y tiene que tenerlo, todos los estados lo tienen. Y es necesario para prevenir el crimen, etc. Pero todo esto actúa de manera inconexa, es decir, dispersa. Sencillamente esta ley, como uno de sus disposiciones, dice, vamos a crear un sistema. Pero no hay actividad en el Estado que no tenga un órgano regulador. He visto unos titulares que de manera casi cómica dicen el SAR de la inteligencia. No, el SAR no. Hay un órgano regulador que lo sería la Dirección Nacional de Inteligencia. Cada uno de estos órganos, de estas instituciones militares, policiales, etcétera, que hace inteligencia, que hace actividades de inteligencia, hará la suya. Ahora, la que se tiene que hacerla dentro del Plan Nacional de Inteligencia, salvo que las circunstancias prácticas inmediatas ordenen otra cosa, salirse del plan. Y esto tiene que ser coordinado, discutido, y al fin y al cabo, cuando se procese, va donde el destinatario que siempre ha ido, donde el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Por eso es que esta ley ha sincerizado esta situación al poner el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia bajo la dependencia del presidente y no del secretario de Fuerzas Armadas, porque nunca lo ha estado. En la práctica nunca lo ha estado. Otra novedad que trae la ley es que actualmente la ley que regula el DNI, que es del 1978, le da un poder absoluto a su director para hacer y deshacer y disponer y sancionar a sus miembros. Este proyecto crea una inspectoría para investigar la conducta de los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia. Todo esto porque, como dice el mismo proyecto de ley, como nosotros estamos predicando, tiene que estar apegado a las normas constitucionales. Entonces, la Constitución habla del respeto al debido proceso en todas las instancias, las administrativas, las jurisdiccionales, donde quiera que se vaya a apreciar la conducta de alguien, que se vaya a juzgar a alguien, de alguna manera, tiene que haber un respeto del debido proceso. Este inspector, como ocurre en el Ministerio Público, investiga qué hizo este elemento, que si su conducta estaba enmarcada dentro de la norma de la institución y de la ley y la Constitución, o si no, y se le aplicarán la debida sanción. Bueno, eso. Y finalmente, por mi parte, otro elemento importante que contempla la ley es el control del gasto, porque ¿el control? El control del gasto. Ah, del gasto. Sí, porque a nombre de la inteligencia, bueno, han pasado muchas cosas. Entonces, la ley habla de un presupuesto y de una rendición de cuenta al Poder Ejecutivo. Bueno, he tratado de hacer, como decía ayer, como Armando Almanzar, contar esta película en 3 minutos, no sé si lo he logrado. Yo tengo tres puntos que me preocupan sobre el futuro del DNI y por tanto sobre no solo la normativa, sino también cómo venga a ser reglamentada. Lo primero es el tema de la identificación legal de las condiciones que se tienen que dar para que se frague la legitimidad de las acciones de inteligencia. Es decir, no es un secreto para nadie que por muchos años en este país, con la sola decisión ampliamente discrecional, como bien usted describía, del funcionario de turno, pues se vulneraba el derecho a la privacidad de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, habrá
digamos que un listado, para decirlo llanamente, establecido en la ley o en el reglamento, de las condiciones que tienen que darse para que sea legítimo el espionaje por parte de agencias de inteligencia? Mira, Carolina, la ley habla, y quiero circunscribirme a la ley, al proyecto, que es el tema y es lo que yo conozco, ¿verdad? La ley habla, como dije, de un sistema y de un plan de inteligencia. Es decir, si el gobierno dominicano dice, bueno, el plan que se le presenta, que el plan que presenta el sistema, y hay un consejo de seguridad también, el plan que se presenta es que nosotros tenemos que investigar el narcotráfico aquí en esta dirección. O hay un atentado contra el Estado, contra el presidente, o hay un atentado contra la Constitución, o se quiere instalar aquí un gobierno totalitario. Eso forma parte del sistema de inteligencia. Hacia ahí es que debe propender el trabajo. Eso evitaría que algunos de los órganos que componen el sistema estén investigando cosas personales, de infidelidades particulares o asuntos que no son del interés del Estado en este momento. Entonces, se cumplirá. Yo decía ahorita que la práctica demostrará si surge una situación que amerite salirse de ese sistema, de ese plan, no del sistema, perdón, sino del plan. Porque el sistema lo componen todos los órganos que tienen que ver con el tema de la inteligencia. De manera que, no sé, no pienso que un listado, pero un plan de inteligencia sí debe haber ya, de conformidad con este proyecto de ley. Bien, bueno, se nos acabó el programa, pero yo quisiera invitarlo para que tengamos porque nos interesaba esto que está en primera actualidad al día de hoy, este tema, y nos urgía esta entrevista. Bueno, pero quisiera invitarlo para una fecha muy próxima, quizás la semana que viene, para tratar con más detenimiento otros temas, como el de los tribunales de justicia militar, por ejemplo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Quiero hacer uso de 2 segundos solo para decir que he visto muchas voces que aprueban este proyecto de ley y algunas que no. No conozco nada progresista que no haya encontrado resistencia en el momento en que se trata de instaurar. Eso es así. Eso es así. Muchas gracias. Justo antes de despedirle, consultor, nos tenemos que ir. Supimos que usted tenía COVID. ¿Cómo sigue? Ah, no, ya soy un ex-COVID. Ajá, qué bueno. Nos alegra. Y he tenido la asesoría de Difeble y la estoy llevando al pie de la ley. Exactamente. Se ha hecho experta en COVID. Que también es ex-COVID. Sí, muchas gracias y que siga con buena salud. Muchas gracias, igual para ustedes. Y ustedes también, amigos, sigan con buena salud. Cuídense, los que no se han vacunado, ¿qué esperan? Hay que inmunizarse. Y gracias por acompañarnos. Mañana tendremos otra entrega interesante para ustedes. Nos vemos a las 6 de la mañana, como cada día. Gracias. Hasta mañana.